Vamos a comenzar nuestro estudio leyendo un pasaje que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17 y los versículos 28 al 32. Lucas 17, 28 al 32. Aquí está relatando una experiencia que ocurrió en el Antiguo Testamento que se haya registrado en el libro de Génesis. Y dice lo siguiente: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Este pasaje contiene lo que se conoce como una tipología, es decir, lo que ocurrió una vez llega a representar algo que va a ocurrir a escala mayor en el futuro. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será también en conexión con la venida del Hijo del Hombre. Esa es una relación tipológica. La historia pasada ilustra en escala menor lo que va a pasar en el futuro. Así que para entender lo que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy, tenemos que regresar a la historia de Sodoma y Gomorra, que se encuentra registrada en Génesis el capítulo 13 y empezando en el versículo 10. Aquí encontramos una descripción de cómo era la región donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra antes que las ciudades fuesen destruidas con fuego. Dice aquí en Génesis 13:10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Cuál es el huerto de Jehová? El Edén. Es decir, esa región era como el huerto del Edén en belleza. Sigue diciendo que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Un lugar con una belleza pristina, como el huerto del Edén. Pero la Biblia nos dice que esa región era supremamente pecaminosa, particularmente las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Los habitantes eran malos. Leamos el versículo 13 del capítulo 13, donde nos describe la condición moral de las ciudades. Dice allí: mas los hombres de Sodoma eran malos, y por si acaso no entendieron, malos, y pecadores, y por si acaso no entendimos pecadores, dice en gran manera. Es decir, los habitantes de esas ciudades eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que las ciudades se caracterizaban primordialmente por tres pecados capitales. El primer pecado capital era la perversidad sexual. La palabra sodomía, la palabra sodomizar, viene de una de las ciudades de esa región. Sabemos que ellos practicaban en las ciudades libremente la homosexualidad, porque la última noche antes de la destrucción de las ciudades, los hombres de la ciudad, tanto jóvenes como viejos, se reunieron alrededor de la casa de Lot y le dijeron: sácanos a esos dos hombres que eran ángeles, porque queremos conocerlos.
La palabra conocer ahí se refiere a tener relaciones sexuales. Es decir, los hombres de Sodoma querían tener relaciones homosexuales con los ángeles que estaban en la casa de Lot. Sabemos también que allí se practicaba el incesto. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque las hijas de Lot se habían contaminado con el ambiente de las ciudades. Después que salieron de las ciudades, escaparon. La Biblia nos dice que sus dos hijas, las dos hijas de Lot, emborracharon a su padre para poder tener relaciones sexuales con su propio padre y tener hijos con su propio padre. Es decir, uno de los pecados grandes de las ciudades era la promiscuidad sexual. Una segunda maldad o un segundo pecado que tenían las ciudades era la violencia. No lo pensaban dos veces de ejercer violencia. ¿Cómo sabemos eso? Sencillamente porque la última noche los hombres de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot. Y cuando Lot les dijo, no, yo no voy a sacarle a estos dos hombres, dice que hacían violencia al varón Lot. Es decir, querían linchar a Lot porque no le sacó a esos dos hombres que resultaban ser ángeles. Eran ciudades supremamente violentas. También se caracterizaban por un materialismo craso, un egoísmo a donde no pensaban en los necesitados, solamente pensaban en su propio bienestar. En Ezequiel 16, 48 y 49, Dios compara al pueblo de Israel, porque había caído bien bajo moralmente, con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice allí en Ezequiel 16, 48 y 49, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vivían solo para ellos, ignoraban las necesidades de aquellos menos afortunados. Así que Dios decidió que Él iba a destruir las ciudades de la llanura. Pero Dios nunca destruye una civilización o una ciudad sin primero enviar un mensaje de advertencia para que la gente de esa ciudad o de esa nación se arrepienta de sus pecados, de tal manera que Dios no tenga que destruirlos. Vamos a Génesis 18 ahora, a donde continúa la historia. Génesis 18 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, después le apareció a Abraham, se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Fíjense que vienen 3 varones para visitar a Abraham. Sigue diciendo, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y ahora quiero que noten que Abraham habla solo con uno de los 3, no con los 3. Dice en el versículo 3, y dijo, Señor, no señores, eran 3. Dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, singular, ruego que no pases, no dice no pasen, no pases de tu siervo. Es decir, Abraham está hablándole a uno de los 3. E inmediatamente nos preguntamos, ¿quién era ese personaje con quien hablaba Abraham? En unos momentos lo vamos a ver. Después de un tiempo allí con Abraham junto con los 3 varones se levantaron y se movieron hacia la ciudad de Sodoma. Eso es lo que dice el versículo 16.
Dice, y los varones, que eran los tres, junto con Abraham, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba acompañándolos. Es decir, por cierta distancia, Abraham y los tres personajes están caminando juntos hacia Sodoma. Pero lo interesante es que solo llegaron a la ciudad 2 de los 3. Noten Génesis 18 y el versículo 22. Dice, y se apartaron de allí los varones, y vamos a encontrar que fueron 2, aunque iban 3. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero ahora un detalle muy interesante. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Quién era ese personaje con quien habló Abraham? Era Jehová. Y ustedes dicen, bueno, pero ahí dice que se apartaron los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Cómo dice que solamente 2 llegaron? Vamos al capítulo 19 y el versículo 1. 19 y el versículo 1. A Sodoma llegaron 2. Abraham quedó delante de Jehová. Dice allí en el versículo 1 del capítulo 19, llegaron pues, ¿cuántos? Los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Así que Abraham queda con el que yo llamo el primer ángel para hablar con él. Los otros 2 se dirigen a la ciudad de Sodoma. Ahora quiero que noten que hay 3 mensajes en esta historia. Vamos al primer mensaje. Génesis, el capítulo 18 y el versículo 22. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjate, está hablando con Jehová. ¿Tú vas a destruir al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Por quiénes está preocupado particularmente Abraham? Está preocupado por los justos. Él quiere que Dios separe a los justos de los injustos para que los justos no perezcan en la ciudad. Sigue diciendo en el versículo 25, este primer mensajero es el mensajero del juicio. Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea tratado como el impío el justo. Nunca tal hagas, y ahora escuchen, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Señor, no vas a separar a los justos de los impíos para que los justos sean protegidos y no perezcan en la ciudad. Pero hay un segundo mensaje que se imparte por uno de los ángeles en la ciudad de Sodoma. Note lo que dice Génesis 19 y el versículo 12 y 13. Génesis 19, 12 y 13. Aquí los varones van a la casa de Lot y le dicen a Lot, es urgente que ustedes salgan de aquí porque vamos a destruir esta ciudad. Dice allí, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Es decir, sal de Sodoma, porque vamos a destruir este lugar. Si te quedas allí, vas a ser destruido, es lo que está diciendo. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Es decir, sal de la ciudad para que no perezcas en la destrucción. Noten el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos. La siguiente palabra, salid de este lugar. Es decir, salgan de Sodoma, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Un segundo mensaje de parte del segundo ángel.
Ahora, es interesante notar en la historia, en los versículos 9 y 10 del capítulo 19, algo que ocurrió antes que Dios destruyera las ciudades. Una puerta se cerró en ese momento. Dice en Génesis 19 y el versículo 9 y 10. Estos son los hombres que se reunieron alrededor de la casa de Lot. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extranjero, se están refiriendo a Lot, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos, es decir, que a los dos ángeles que estaban allí. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Cuando esa puerta se cerró la oportunidad de todos los habitantes de Sodoma para escapar de la ciudad. Es decir, la puerta de la gracia se cerró antes de la destrucción de las ciudades. Ahora, mañana en la noche vamos a estudiar un mensaje paralelo a este. Vamos a estudiar sobre los días de Noé. Y vamos a ver que hay un paralelo. Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y vamos a ver algo muy interesante en cuanto a la historia del diluvio. Yo pregunto, ¿cuándo se perdió la gente antes del diluvio? ¿Cuándo se perdió la gente en el diluvio? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Yo pregunto, ¿cuando se cerró la puerta empezó a llover inmediatamente? No, pasaron 7 días y luego fueron destruidos. Es decir, la puerta se cierra primero y luego entonces viene la destrucción. Cuando se cerró la puerta en Sodoma, la puerta de la oportunidad se cerró para todos los habitantes de Sodoma, y los únicos que estaban seguros eran los que estaban encerrados en la casa dentro de la puerta cerrada. Y fíjense que los impíos querían hacerle violencia a Lot, y los ángeles protegieron a Lot y los que estaban dentro de la casa. Ahora hay un tercer mensaje, y ese es el mensajero que finalmente trae la destrucción. Noten lo que dice Génesis 19 y el versículo 24. No olviden estos detalles, porque vamos a volver a la aplicación tipológica en la segunda mitad de nuestro tema. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué llovió Dios de los cielos? Llovió fuego y azufre, y luego dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios llovió fuego y azufre del cielo para consumir las ciudades. Y luego Abraham está en un monte fuera de las ciudades y está observando lo que está sucediendo. Y quiero que noten lo que dice el versículo 28 en cuanto a lo que divisó Abraham cuando vio de lejos las ciudades. Dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fuego y azufre que descendió del cielo, y el humo de su incendio que sube. Muy interesante. Ahora hay algo muy interesante, y es que ese lugar donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra hoy en día es un desierto. Leímos que era como el huerto del Edén, bello, hermoso. Pero hoy en día ustedes van allá, está en la región del Mar Muerto. Saben que el Mar Muerto es el lugar más por debajo del nivel del mar en el planeta Tierra. Es como una gigantesca caverna que está bajo el nivel del mar, más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Es como si algo hubiera hecho un gigantesco hueco allí en esa región. Yo he estado en
esa región en el lado de Jordania y también en el lado de Israel. Y puedo decirles que allí no hay nada vivo. No hay en el agua peces, no hay aves, no hay vegetación, ni siquiera hay microorganismos en ese lugar. Si usted se quiere ahogar, no puede ahogarse en el Mar Muerto, porque su contenido mineral es tan abundante que una persona flota, literalmente. Es decir, toda esa tierra fue desolada y vacía. Yo pregunto, ¿cómo va a quedar la tierra después de la segunda venida de Jesús? Estoy adelantándome un poco. Jeremías dijo, miré la tierra y estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Lo que sucedió con Sodoma y Gomorra va a suceder a nivel global cuando Jesús venga por segunda vez. Pero en Sodoma había un remanente fiel a Dios. Noten Génesis 19 y el versículo 29. Génesis 19 y el versículo 29. Dice así: cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Abraham había orado por Lot y por su familia. Dice, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot era un varón justo en medio de esas ciudades inicuas. Noten 2 de Pedro 2 y el versículo 7 y 8, a donde se describe el carácter de Lot. 2 de Pedro 2 y el versículo 7 y el versículo 8. Se usa una palabra 4 veces en este versículo, o estos versículos. Dice, y libró al justo Lot, varón justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot clamaba y gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo en las ciudades. Había en las ciudades un remanente fiel que Dios sacó, y fueron salvos cuando cayó sobre las ciudades la destrucción. Ahora necesitamos mirar qué clase de fuego destruyó a Sodoma y a Gomorra. Vamos al libro de Judas. Ese es el librito inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Judas, el versículo 7, tiene solo un capítulo. Vamos a ver qué clase de fuego destruyó las ciudades. Dice allí en Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, fíjese otra vez el énfasis sobre las aberraciones sexuales, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, como la homosexualidad, etcétera, fueron puestas por ejemplo, sufriendo ¿qué cosa? El castigo de ¿qué? Del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego destruyó Sodoma y Gomorra? Fuego eterno destruyó esas ciudades. Pero ahora tenemos un problema. 2 de Pedro 2:6. 2 de Pedro 2 y el versículo 6. Nos dice algo interesante en cuanto a estas ciudades. Dice lo siguiente: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza. Y ahora escuchen, poniéndolas ¿de qué? De ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Yo pregunto, ¿esta historia se va a repetir? ¿Es un ejemplo de algo que va a ocurrir más adelante? ¿Cómo no? Ahora, dice que fueron reducidas a ceniza. Ahora tenemos un problema muy serio, porque dice que fueron destruidas con fuego eterno, pero las ciudades fueron reducidas a cenizas. ¿Han tratado ustedes alguna vez de quemar cenizas? Las cenizas son el fruto del fuego. Una vez que algo es reducido a cenizas, ¿el fuego qué? El fuego se apaga. Entonces, ¿cómo es que estas ciudades fueron destruidas
con fuego eterno y sin embargo fueron reducidas a cenizas. Vamos a mirar lo que enseña la Biblia. Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Deuteronomio 4 y el versículo 23 y el versículo 24. Aquí Dios le está hablando a su pueblo en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Dice lo siguiente: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es decir, no practiques idolatría. Porque Jehová tu Dios es ¿qué cosa? Es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es Dios? Fuego consumidor. Algunos dicen, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a un texto del Nuevo, a donde se cita este versículo. Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Aquí el apóstol Pablo, quien creo yo que es el autor del libro de Hebreos, escribió lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debemos tratar a Dios? ¿Agradarle con qué? Con temor y reverencia. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién es el fuego? Dios. Ahora, no me entiendan mal, Dios no se compone de un montón de llamas de fuego. Hay un sentido bíblico en que Dios es fuego. Es una de sus características. Y la pregunta clave es, ¿qué aspecto de Dios es fuego consumidor? Vamos a Éxodo 24 y el versículo 15 al 17. Éxodo 24 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Vamos a ver en qué sentido Dios es fuego consumidor. Dice allí, el pueblo de Dios está al pie del monte Sinaí, Dios ha bajado sobre el monte y dice lo siguiente: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y ahora escuchen: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y ahora escuchen, esta es la parte clave: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué aspecto de Dios es el fuego consumidor? Su gloria es el fuego consumidor. Dios está rodeado de una luz deslumbrante, está rodeado de su gloria. Es decir, Dios no es llamas de fuego. Dios y su gloria son como fuego consumidor. Ahora vamos a Malaquías 4 y el versículo 1. Las ciudades fueron reducidas a cenizas, pero fueron destruidas con fuego eterno. Ahora vamos a Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1. Está hablando ahora no de las ciudades, sino que está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Dice allí: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Esta es la segunda venida de Jesús. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cuánto va a quedar? Nada. ¿Quién es la raíz de todo mal? ¿Quién le dio origen al mal? Satanás. ¿Y quiénes son las ramas? Sus seguidores. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pues el diablo es la raíz y los que siguen a Satanás son las ramas. ¿Cuánto va a quedar de Satanás y los impíos? No les dejará ni raíz ni ramas. ¿Qué va a pasar con ellos? Malaquías 4 y el versículo 3. El versículo 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ¿qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a pasar con los impíos y con Satanás?
van a ser reducidos ¿a qué? A cenizas. ¿Satanás también va a ser reducido a cenizas? Vamos a Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19. Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19 habla del fin de Satanás, quien Apocalipsis dice que va a ser destruido en el fuego. ¿Recuerdan que Satanás va a ser destruido con los impíos en el fuego que cae del cielo? Ahora fíjense lo que dice en Ezequiel 28, 18 y 19, que está hablando de Lucifer, que se convirtió en Satanás. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse ¿en qué? En ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tanto Satanás como los impíos serán destruidos por fuego y azufre que desciende del cielo. Serán reducidos a cenizas, no quedará raíz ni rama, dejarán de ser, según la Sagrada Escritura. Ahora yo sé que algunos están diciendo, pero pastor, ¿acaso los impíos no son destruidos con fuego eterno? Vamos a mirar eso. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 6 al 9. 2 de Tesalonicenses 1 y el versículo 6 al 9. Vamos a estudiar algunas expresiones que la mayoría de las iglesias entienden mal. Si entendemos las expresiones como debe ser, no vamos a tener ningún problema en entender cómo las ciudades fueron destruidas con fuego eterno, sin embargo fueron reducidas a cenizas. Lo mismo al final de la historia. Dice allí, en 2 de Tesalonicenses 1, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena ¿de qué? De eterna perdición. ¿Y qué es eterna perdición? Excluidos de la presencia del Señor y de la ¿qué? Y de la gloria de su poder. Yo pregunto, ¿la perdición de los impíos será eterna? ¿Será eterna la perdición de los impíos? Entonces por la eternidad se van a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. No, son destruidos y quedan perdidos para siempre. Eso es perdición eterna. No es el proceso de perdición que es eterno, sino el resultado de la perdición. Noten Mateo 25 y el versículo 41 y 46. Mateo 25, versículo 41 y luego el versículo 46. Dos expresiones difíciles. Dice aquí, está hablando de la parábola de los corderos y los cabritos. Los cabritos están al lado izquierdo y los corderos están al lado derecho. Son los que se van a salvar. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo es la cosa? ¿Apartados a dónde? Al fuego eterno. Ahora escuchen bien. Muchas iglesias dicen, ve, los impíos van a estar quemándose y quemándose y quemándose y quemándose eternamente porque es fuego eterno. Pero escuchen bien, ¿qué es el fuego según la definición bíblica? Es la gloria de Dios. ¿Por cuánto tiempo ha tenido Dios su gloria? Eternamente. Escuchen bien. El fuego es eterno, no lo que el fuego consume. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El fuego sí es eterno porque es la gloria de Dios. Y Dios siempre ha tenido su gloria. Pero lo que el fuego consume no es eterno. Noten la otra expresión en el versículo 46 de Mateo 25. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo pregunto, ¿los impíos van a ser castigados para siempre? ¿Van a volver a vivir? ¿Van a volver a existir? No. Entonces, ¿su castigo es eterno? Sí. En resultado, no en proceso.
Dios tendría que ser un monstruo para castigar a una persona por 80, 90 años de pecado, haciéndolo quemarse por la eternidad en un fuego donde se revuelcan de dolor y gritan maldiciones a Dios. Dios sería un monstruo. El fuego es eterno porque el fuego es la gloria de Dios, destruye a los impíos, son reducidos a cenizas, pero después que ellos mueren, la gloria de Dios, el fuego continúa, porque el fuego es la gloria de Dios. Ahora prepárense para una sorpresa. Los que van a vivir eternamente en el fuego no son los malos, sino los buenos. Y usted dice, ¿la Biblia dice eso? Pues vamos a Isaías 33. Isaías el capítulo 33. Y vamos a leer primero en cuanto a los impíos. Isaías 33, 11 y 12. Dice allí, hablando Dios de los impíos: concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Versículo 14: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora escuchen las preguntas, dos preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos por no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son los que van a estar en el fuego y el fuego no los va a consumir? No son los impíos, porque ellos van a volverse cenizas ante la gloria de Dios. Los que van a poder habitar en la presencia de la gloria de Dios serán aquellas personas que tienen un carácter a prueba de fuego. En ese clásico libro, El deseado de todas las gentes, la biografía más hermosa que jamás se haya escrito sobre la vida de Jesús, dice lo siguiente: para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Es decir, si tú te sometes al Espíritu Santo, Él va a consumir el pecado. Pero noten lo que sigue diciendo: pero si los hombres llegan a identificarse con el pecado, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Ahora yo pregunto, antes de la destrucción final del mundo, ¿ustedes creen que Dios va a mandar otra vez 3 mensajes? Tipología: lo que pasó, pasará a nivel global. En Apocalipsis, el mensaje final de Dios se compone de 3 partes. Se conoce como los mensajes de los 3 ángeles. Vamos a notar el paralelo entre esos mensajes globales al final y lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Vamos a Apocalipsis 14 y el versículo 6 y el versículo 7. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y el versículo 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, su mensaje que va a todo el mundo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Porque qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál fue el primer mensaje que encontramos ahí en Génesis? El juez de toda la tierra no hará lo justo, separando los justos para que no sean destruidos juntamente con los injustos. Aquí dice: la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Teme a Dios, dale gloria, adora a Dios, porque estamos ahora en la hora del juicio. Pero hay un segundo mensaje.
En Apocalipsis 14 y el versículo 8, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino son sus falsas doctrinas que le ha dado a todo el mundo, y por eso Babilonia cayó. Ahora yo pregunto, ¿va a destruir Dios a Babilonia al final de la historia por causa de sus pecados? ¿Cómo no? Pero Dios va a sacar de Babilonia a sus fieles antes de la destrucción. Noten Apocalipsis 18 y el versículo 1 hasta el versículo 5. Este es el mensaje del segundo ángel. Dice allí en Apocalipsis 18:1: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La condición de las ciudades. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, Babilonia ha caído, se ha corrompido, va a ser destruida. Pero antes de ser destruida, Dios da un mensaje, versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Eso pasó en Sodoma? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y por la premura del tiempo, le voy a mencionar solo el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel dice que el que no salga, va a llover sobre ellos fuego y azufre del cielo, y el humo de su incendio ascenderá. ¿Encontramos eso en Sodoma y Gomorra también? ¿Cómo no? Esto es tipología. Solo que en el libro de Apocalipsis el mensaje es para todo el mundo. No es solamente para unas ciudades en cierta región geográfica. Ahora yo pregunto, ¿al final de la historia se va a cerrar la puerta de la gracia antes que venga la destrucción? Los fieles de Dios van a tener que vivir en este mundo y ser protegidos por los ángeles, porque los impíos van a querer destruirlos. Noten el Salmo 91 y el versículo 9 al 12. Este es el salmo de la gran tribulación. Esto es lo que le espera a los fieles de Dios. Dice lo siguiente, Salmo 91, 9 al 12: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá, ¿qué? No te sobrevendrá mal ni plaga. Fíjense, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué no? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Así que Dios está impartiendo 3 mensajes hoy al mundo. Vamos a hablar un poco más de estos mensajes en el transcurso de los temas de esta semana. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo puedo yo estar seguro de que cuando el fuego consuma a los impíos, no me consuma a mí también? La respuesta es que nosotros tenemos que tener un carácter a prueba de fuego, como los 3 jóvenes que fueron echados al horno. ¿Han leído esa historia? Era tan caliente el fuego del horno que consumió a los que echaron a los 3 muchachos. Y luego el rey Nabucodonosor mira dentro del horno y dice: ¿no echamos en el horno 3? Pues yo veo un cuarto, y se pasea con ellos y pareciera que es el Hijo de Dios. Los 3 muchachos caminaron en medio de ese incendio y el fuego no los quemó, y ese era un fueguito humano. Pero nos enseña una lección,
Y es que ellos tenían una fidelidad a Dios, una confianza en Dios, que estaban dispuestos de morir para ser fieles a Dios. Tenían un carácter a prueba de fuego. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios? ¿Saben lo que van a hacer los impíos cuando Jesús venga? En Apocalipsis 6 dice que se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos y van a decir: escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pero los fieles van a gozarse de ver el rostro. ¿Por qué? Vamos a leer algunos versículos ahora muy importantes. Y no vamos a tomar el tiempo para buscarlos todos porque son varios. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Porque ellos verán a Dios. Y cuando el corazón está limpio, la vida está limpia. Cuando yo era niño, a veces se me salió una mala palabra en la escuela y el rector siempre llamaba a la casa para decirle a mi mamá. Y cuando llegaba a la casa, mi mamá ya tenía el jabón listo para lavarme la boca con jabón. Y un día, mientras me saboreaba el jabón, que por cierto no sabía muy bueno, miré a mi mamá y le dije: pero mira, mamá, no lo estás haciendo correctamente. O sea, lo que tiene que hacer es lavarme el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De nada vale limpiar la boca. El que tiene un corazón limpio verá a Dios, porque su vida es limpia. Isaías 33:17, el siguiente texto, después que leímos que los justos son los que van a estar en el fuego, dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. En 1 de Juan 3:1-3, otra vez la expresión ver. ¿Quiénes son los que van a ver? 1 de Juan 3:1-3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Jesús venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y por qué lo vamos a ver? Versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hebreos el capítulo 12 y el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Apocalipsis 22:3-4 dice que cuando lleguemos al reino vamos a tener el privilegio de ver su rostro. Dice allí: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora, ¿cómo podemos limpiarnos? ¿Cómo podemos desarrollar ese carácter? Un carácter de santidad semejante al carácter de Jesús. Voy a leer ahora algunos versículos que nos dan la clave. Salmo 119 y el versículo 9-11. Salmo 119 y el versículo 9-11. ¿Cómo puedo yo, por la gracia de Dios, desarrollar ese carácter a prueba de fuego? Ese carácter de santidad, ese carácter semejante al de Cristo Jesús. El Salmo 119, 9-11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo guardamos en nuestro corazón los dichos de Dios o la palabra de Dios? Leyendo la Biblia. La Biblia es comida, es pan. La palabra de Dios es pan. Y cuando estudiamos la palabra de Dios,
Cuando vemos a Jesús en la palabra de Dios, llegamos a reflejar en nuestra vida el carácter de Jesús. Por el otro lado, si estamos todo el tiempo viendo novelas y violencia e inmoralidad y espiritismo y escuchando música que apela a nuestras emociones más bajas, vamos a reflejar eso. Porque hay una ley psicológica, y es que nosotros somos lo que vemos y lo que oímos. Es una ley psicológica de la vida. Si estamos contemplando a Jesús en su palabra, seremos semejantes a Él. Si estamos contemplando violencia, sexo ilícito, mentiras, como sucede en la mayoría de los programas de televisión, nuestro carácter reflejará eso. Note lo que dice Juan 15:3. La palabra es la que limpia. La palabra limpia. Juan 15:3. Jesús dijo: ya vosotros, está hablando sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. ¿Y cómo están limpios? Estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia. Noten Efesios 5 y el versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Pasaje bien conocido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Por qué se entregó Jesús? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por la qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué cosa? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra, leemos la palabra, particularmente los evangelios, la historia de Jesús, llegamos a admirar más y más a Jesús, y llegamos a amar lo que Jesús amó, y llegamos a aborrecer lo que Jesús aborreció. Es una ley de la vida. Vamos a un último texto, 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. El penúltimo texto es este, 2 Corintios 3, 18. El apóstol Pablo nos da el secreto de cómo ser transformados. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que con nosotros ahora es su carácter, en su segunda venida es el fuego destructor, mirando como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué sucede? Somos, una mejor traducción es, estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contemplando a Jesús somos transformados. ¿Saben cuál es la palabra transformados allí? La palabra griega metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Cuando yo estaba aquí en Icolven, se llamaba así en esa época, íbamos al Picacho, allá en la montaña, a cazar mariposas. Unas mariposas lindas, azules, así grandes. Y en ese tiempo ya yo no mataba las mariposas. Cuando era niño yo las coleccionaba. Y por lo tanto yo llegué a conocer mucho en cuanto a las mariposas. Casi me volví profesional. ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. Y sin embargo la mariposa fue gusano. Pasó por una metamorfosis, por una transformación. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que contemplando a Jesús en su palabra, nosotros somos transformados en su misma imagen. Ahora sí, el último texto. Hubo una persona que salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. La mujer de Lot. Y Jesús predicó un corto sermón. En cuanto al fin del tiempo, dijo: acordaos de qué?
de la mujer de Lot. Dice la Biblia, y esto está en Génesis 19, el versículo 17, dice que la esposa de Lot salió con el esposo y con las hijas, pero su corazón todavía estaba ¿dónde? Su corazón todavía está en Sodoma. Las comodidades de Sodoma, los bienes materiales de Sodoma. Y por lo tanto la Biblia dice que aunque Dios había declarado no miren hacia atrás, la mujer de Lot miró hacia atrás. Y dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal. Y yo me pregunto por qué una estatua de sal. Porque Jesús declaró que cuando la sal pierde su carácter salado, no sirve sino para ser pisoteada de los seres humanos, pierde su utilidad. Y hoy en día ustedes pueden visitar ese lugar, hay mucha sal, no está ya el pilar de sal, porque se ha desmenuzado y ha sido pisoteado por las personas que han ido allí. Así que esta historia nos dice que va a haber dos clases de personas al final de la historia: los que contemplan a Jesús en su palabra, los que obedecen su palabra al pie de la letra, no se desvían ni a diestra ni a siniestra, y aquellas personas que toman el molde del mundo, que se parecen al mundo, cuyo enfoque está en el mundo, cuyo hogar está en el mundo. El Señor Jesucristo quiere que nuestro enfoque esté en el cielo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Saben, hermanos y hermanas, nosotros muy pronto, si somos fieles a Dios, lo vamos a perder todo. Casas, carros, dinero en el banco, libertad, todo se va a perder según dicen las profecías. Pero si nosotros somos fieles a Dios, lo que perdemos aquí no importa, porque Dios tiene para nosotros un hogar celestial, lleno de riquezas, lleno de bendiciones, lleno de vida eterna, donde todo será gozo, paz y esperanza. Yo pregunto, ¿tienen ustedes el deseo de habitar en ese lugar? Ahora yo quiero hacer un llamado esta noche. Este llamado, los llamados son fuera de cámara, así que no tienen que preocuparse de que las cámaras están grabando esto. Hoy en día el mundo cristiano está confundido. Hay por lo menos 30,000 organizaciones eclesiásticas en el mundo occidental, 30,000. Cada uno con sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas, una contradiciendo a la otra. Obviamente todas esas doctrinas que discrepan una con la otra no pueden ser verdad, porque Dios tiene una sola verdad, y es la verdad que se encuentra en su santa palabra, que cuando venimos con un corazón sincero y prometemos obedecer a Dios, Dios nos va a mostrar si la doctrina es de Dios o si no es de Dios. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes, en primer lugar, quieren decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero, por tu gracia, contemplarte a ti. Yo quiero reflejar tu carácter. Yo quiero reflejar tu belleza. Yo quiero que las cosas del mundo se desvanezcan y quiero enfocarme en las realidades del cielo. ¿Es ese tu deseo en esta noche? Si es tu deseo, levanta tu mano. Si ese es el deseo de tu corazón, gloria a Dios. Pero ahora quiero hablar de otro asunto. ¿Cuántos de los presentes están dispuestos a decirle esta noche al Señor Jesús: Señor Jesús, si tú me revelas verdades en tu palabra que yo desconocía o que había entendido mal, si tú me revelas que las entendí mal o no las entendía, estoy dispuesta, Señor Jesús, de seguirte. Estoy dispuesto de aceptar esas enseñanzas que tú has dado, esas prácticas que tú has dado. No importa que sea diferente que lo que yo haya creído, diferente
que lo que cree mi iglesia, lo que cree mi familia, lo que cree cualquiera. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a decirle eso al Señor Jesucristo? Estoy dispuesto de obedecer tu palabra a donde me lleve tu palabra. ¿Quieren colocarse de pie? Si ese es el deseo de su corazón, yo quiero tener una palabra de oración en esta noche, si ese es el deseo de tu corazón. Recuerden, el secreto de la victoria está en este libro. Obedecer lo que Dios dice en su santa palabra. Durante el transcurso de las siguientes conferencias vamos a hablar de algunas enseñanzas muy importantes que